Ya, sí. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que el orbital entonces va a ser la zona más probable donde yo pueda encontrar un electrón, porque recuerden que el modelo actual mecano cuántico dice que básicamente es como una nube electrónica y yo por acá puedo encontrar un electrón o puedo encontrarlo por acá o por acá. No es algo definido, no es como antes que teníamos como puro circulito rodeando el núcleo. Ya, eso ahora no es así. Entonces por eso simplemente puedo decir que el orbital va a ser una zona donde tengo probabilidad de encontrar un electrón, que está de acá. ¿Ya? Es una pregunta realmente muy básica, entonces necesito que me digan si de verdad comprenden el concepto, que es como, no es algo fijo, sino es algo probable. No sé si se entiende. ¿Hay alguien? Ya, bacán. Ya, si la idea no es confundirse con esto, orbital atómico entonces es solamente una zona del espacio donde yo puedo ubicar algo. Alguien puso, no voy a decir nombre obviamente, pero puso que se detienen los protones. Eso sí que es como garrafal. Recuerden que los protones siempre están en el núcleo, no se mueven del núcleo, siempre en el núcleo. Jamás van a estar en un orbital, jamás. Entonces, en esas cosas no se pueden equivocar. Ya, ya, siguiente pregunta. Esta pregunta tuvo muchas malas y no sé por qué. Ya, la asociación correcta de científicos y sus modelos propuestos. Recuerden que nosotros vimos algunos modelos que tenían una figura en específico. De hecho, yo le hice hasta un PPT donde salía la persona y su modelo. Ya, entonces, recordando, tenemos lo siguiente. Tenemos uno que es como así, que dijimos que se parecía a un budín de pasas, o que también le podíamos decir un queque con almendra o lo que fuera. La cosa es que es un circulito, una esfera que tiene incrustado los electrones. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que la masa era positiva y estos son los electrones negativos. El budín de pasa entonces era de el señor que se llamaba Thomson. Luego vimos el siguiente, que es como un planetario. Ya, este que se llamaba precisamente planetario es del señor Rutherford. ¿Ya? Y acuérdense que este no se podía, no quedó como oficial ni nada porque los electrones se movían de forma libre y llegaba un momento que esto iba como a colapsar porque seguían la ruta, iban bajando cada vez más los electrones hasta que un momento que explotaba. Entonces por eso no servía. Y después teníamos el de Bohr, que era básicamente puros circulitos rodeando al núcleo. ¿Y que habíamos dicho? De que los electrones eran estacionarios y por lo tanto se llamaba el modelo estacionario de Bohr. Entonces, ¿qué tenemos? Que Thomson es budín de pasas, no es planetario, siempre budín de pasas, por lo tanto descarto la A y la E. Luego me queda que Rutherford es planetario, por lo tanto descarto la B y la D. Entonces solamente me queda la C. O sea, no. Ay, espérense. No, perdón, me queda la D. Recién descartaba la C de Rutherford. Ya, entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que Thomson
tiene el modelo budín de pasas, Rutherford tiene el planetario y Bohr el estacionario. Así de simple. Luego, siguiente pregunta. ¿Cuál opción relaciona correctamente al número cuántico con la orientación espacial, la forma y la energía de un orbital atómico? Ya, esto también lo vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Dijimos que teníamos N, que era la energía, teníamos L, que era la forma, luego teníamos M, que era la orientación, y por último teníamos S, el spin, que básicamente me dice si va hacia arriba o hacia abajo, y se llama spin. Ya. Entonces, esto tienen que aprendérselo de memoria, o sea, ya es como algo innato. O sea, N, energía. L siempre va a ser la forma, M, la orientación, y el S, el spin, que me indica si va hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, la correcta iba a ser esta de acá, la E. Orientación espacial M, forma L, energía N y spin S. No tenía mayor dificultad. Ya. Luego, siguiente pregunta. Hubo una pregunta que todos la tuvieron buena, que no me acuerdo cuál era. Espérenme. Hay una pregunta que todos la tuvieron buena, la pregunta 4. Menos mal. Ya. Entonces, la pregunta 4 es la que justo nos toca, creo. Ya, la pregunta 4 la tuvieron todos buenos, por suerte. Y básicamente nos dice representar el diagrama a su configuración electrónica, o sea, transformar esto en configuración electrónica. Y al parecer esto lo tienen bastante claro porque sabemos que primero parte con 1s, después con, ay, no se ve, 1s, después con 2s, después con 3s, perdón, 2p, ya, 2p y 3s. Entonces me quedaba 1s, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. Estos dos de aquí, 2. El 2s tiene 2 también, el 2p tiene 6, 6 y el 3s tiene 1. Por lo tanto, básicamente es esta de acá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 11 electrones. Por lo tanto, el elemento que estaba representando era el sodio. Luego, ¿dudas hasta el momento? Pregunten, por favor. ¿Ninguna? Ya. Entonces continuamos. Luego, ¿cuáles son los números cuánticos de un electrón que ocupa el 10º lugar en la configuración electrónica? Ya, aquí me están diciendo el electrón diferencial. Me están diciendo que está en el número 10. Por lo tanto, para responder esto, ustedes podrían simplemente hacer la configuración electrónica, que va a ser 1s2, 2s2, 2p
6. Esto me da un total de 10 electrones, que es lo que me está diciendo el enunciado. El enunciado al decirme, al pedirme el número cuántico del electrón que ocupa el 10º lugar, básicamente me está diciendo el número cuántico del último electrón, porque recuerden que el número cuántico solo se hace para el último electrón. Por lo tanto, sí o sí sabemos que este elemento tiene 10 electrones. Después de hacer la configuración electrónica, simplemente ubicamos cuál es el último electrón. Entonces vemos que se encuentra en 2p6. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestros orbitales. Sabemos que p tiene 3 orbitales y en este caso tiene 6 electrones. Por lo tanto, dibujo mis 6 electrones. Primero parto hacia arriba y luego hacia abajo. Listo, 6 electrones. Luego tengo que preguntarme, ¿dónde ingresó el último electrón? Y el último electrón fue este de acá. Este es el número 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo mi orientación espacial, que acuérdense que va de 0, menos 1, más 1. Entonces, ¿dónde está mi último electrón? Mi último electrón se encuentra en el m igual más 1, que es la orientación del electrón, la orientación espacial. Luego, puedo fijarme inmediatamente del spin. Sabemos que el electrón entró hacia abajo, por lo tanto va a ser menos 1/2, porque está hacia abajo. Luego, me acuerdo que la forma del electrón va a corresponder a su orbital p. Y como nosotros sabemos, S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Por lo tanto, en este caso es P, por lo tanto vale 1. Y por último me fijo en el nivel de energía, N. ¿Y cómo sé cuál es el nivel de energía? Simplemente veo el número que acompaña a mi orbital. Y en este caso, ¿cuál es ese número? El 2. Por lo tanto, mi nivel de energía es 2. Y listo. En este orden, N igual 2, por lo tanto descarto la primera. L igual 1, por lo tanto descarto la última. M igual más 1, por lo tanto descarto esta. Y luego S menos 1/2, por lo tanto descarto esta. Entonces la correcta es esta de acá. Listo. Así de fácil. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya, gracias Diego. Gracias Cristina. Ya, entonces. Seguimos. Esta de acá dice, ¿cuál de las siguientes especies tiene o tienen 8 electrones en el nivel de mayor energía? 8 electrones. Ya. Entonces. Ay, no puedo moverlo. Esperemos un segundo. Ah, ya hice. Ay, no se ve. Pucha. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer al respecto? Ya, sabemos que el primero, ¿cuántos electrones tiene? En su estado natural tenía 16 electrones. Sin embargo, el azufre en este caso está ionizado y me dice que ganó 2 electrones. Por lo tanto, en vez de tener 16, ahora tiene... Ay, qué horrible. Ahora tiene 18. Le sumé 2. Luego veo el siguiente elemento.
el siguiente tenía en su estado natural 21, pero ganó 3. Por lo tanto, ahora tiene 21 más 3, 24. Y el último tenía 19 y perdió 1. Por lo tanto, ahora tiene 20. O sea, sorry, tiene 18. Porque perdió 1. Ah, ¿cómo se borró esto? Esperemos. Se borró todo. Ya, 18. Ya, ahí sí. Listo. Después de hacer esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente escribir la configuración electrónica. Entonces, en el caso 1 vamos a tener que es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿cuánto llegó? 12. 12, 3P6, 18. Ya. Este va a ser para el 1 y para el 3. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de electrones. Ya, entonces ese es para el 1 y el 3. Luego hago para el 2. Como tiene 24, va a ser 1S2, 2S2, a lo mejor así, 3S2, 2P6, 3S2. ¿Ya cuánto llevo? 2, 4, 10, 12, 18, 20 y me faltan 3 de 24, 3 de 4. Listo. Entonces, tengo la configuración electrónica de cada uno. Ahora solo me queda revisar cuál tiene 8 electrones en el nivel de mayor energía. Entonces, ¿cuál es el nivel de mayor energía en el caso 1? Simplemente miro acá. Tengo un 1, un 2, un 2, un 3. Por lo tanto, mi nivel de mayor energía es este de acá. Se ve horrible, lo siento. Es 3S2, 3P6. Listo. ¿Cuántos electrones tengo ahí? Tengo 2 más 6 y eso es igual a 8. 8 electrones. Listo. ¿Me sirve? Sí, me sirve. Por lo tanto, veo si está la alternativa. Ya, efectivamente está la alternativa 1 y 3. Por último, veo si el 2 me sirve. Entonces me fijo cuál es su nivel, ¿cómo se llama? De mayor energía. Va a ser el que está en 4S2 con 3 de 4, ¿ya? Y en este caso, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 4 más 2. Y eso es igual a 6. 6 electrones. Significa que en mi nivel de mayor energía tengo 6 electrones. ¿Me sirve? No, no me sirve. Por lo tanto, me quedo solamente con el azufre y el potasio. Entonces la respuesta correcta sería 1 y 3, la que está aquí, D. ¿Dudas con eso? ¿No? No, ya, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Ya, pues. Ah, por si acaso, para los que no hicieron el ensayo
igual el form está como abierto, o sea, pueden como hacerlo pueden verlo como las veces que quieran, en verdad. Por si acaso. Ya. Y entonces pon aquí, borrar todos los dibujos. Listo. Paso a la siguiente pregunta. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Ya. Entonces empiezo a leer. Dice, el orden de llenado de orbitales es de los niveles de mayor a menor energía. No, eso es falso. Siempre se parte de menor a mayor. Luego, ¿pueden existir dos o más electrones de un mismo átomo con los 4 números cuánticos iguales? Tampoco. Recuerden que cada electrón tiene distinto número cuántico. Por ejemplo, si yo tuviera una pareja que está aquí, esta de acá, si se dan cuenta, esta va a tener el mismo número, em, el mismo número de energía, el mismo número azimutal, o sea, la forma, y la misma orientación espacial. Sin embargo, el S va a ser distinto, porque este electrón va a tener S más un medio y el otro electrón va a tener S menos un medio. Por lo tanto, nunca va a pasar que los 4 números cuánticos sean iguales, nunca. Luego, el tipo de orbital que más electrones puede almacenar es el F, pudiendo almacenar hasta 20 electrones. Después que dice, el número cuántico azimutal es un indicador de la forma que tiene el orbital que contiene el electrón. Y el número cuántico, ya, entonces, la pregunta, la alternativa C dice, el tipo de orbital que más electrones puede almacenar es el F, pudiendo almacenar hasta 20 electrones. ¿Se acuerdan cuántos orbitales tiene F? ¿Quién me dice cuántos orbitales tiene F? ¿14 orbitales? ¿Estás seguro, Diego? Respuesta definitiva. 7, muy bien. Lo que tú me dijiste, Diego, son la cantidad de electrones que aguanta F. ¿Y por qué? Porque siempre va a tener el doble de la cantidad de sus orbitales. Es decir, que F tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que significa que va a poder aguantar 2 por 7. Y 2 por 7 es lo mismo que 14. Por lo tanto, esta no es correcta. Luego, dice, el número cuántico azimutal es un indicador de la forma que tiene el orbital que contiene el electrón. Recuerden que el azimutal es lo mismo que decir L. Y el L efectivamente me indica la forma del orbital. Por lo tanto, esta sí es correcta. Y por último, el número cuántico magnético presenta el giro de un electrón frente a un campo magnético externo. No, recuerden que el cuántico magnético me representa la orientación del electrón, ya sea -1 o 0 o así. Mientras que ese el que me indica el giro del electrón, es decir, -1/2 o +1/2. Por lo tanto, esta no me sirve. Lo que significa que la correcta era esta alternativa. ¿Se entendió? ¿Por qué la B no podía ser? Ah, lo que pasa, Diego, es que nunca va a coincidir. Espera, voy a escribirlo acá. Imagínate que tienes, no sé, a ver, voy a hacer un caso. Ay, no, quiero. Ya, imagina que tienes esta configuración electrónica: 1s2. Ya, esta. Te dicen que tienes el elemento con 1s2, 2s2. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Quieres saber los números cuánticos. Por lo tanto, tú haces los orbitales y tienes 1s2 y 2s2. Entonces, luego te preguntas, ¿cuál es el último electrón que entró? El último electrón que ingresó fue este. Su n va a ser igual a 2 porque es el número que acompaña.
su L va a ser igual a 1 porque es igual a P. Su M va a ser 0 y su S va a ser menos 1/2. Mientras que si tú revisas al electrón que está aquí al lado, te vas a dar cuenta que tiene el mismo N, el mismo L, el mismo M, sin embargo, el S va a ser 1/2 o más 1/2 en vez de menos 1/2. Por lo tanto, nunca va a pasar que tengan los 4 números iguales. Puede pasar que tengan 3 números iguales, como en este caso, que tienen el mismo N, el mismo L y el mismo M, pero el S va a cambiar porque uno va a estar hacia arriba y el otro va a estar hacia abajo. Es decir, que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Por lo tanto, esta no podría ser. Porque aquí te está hablando de 2 o más electrones de un mismo átomo. Si fuera un átomo distinto, cambiaría la situación. Ya, perfecto. Luego, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la configuración electrónica externa de un átomo en estado fundamental de un elemento del grupo 4A? Ya. Lo más importante que nos están indicando acá es que el elemento es del grupo 4A. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que tiene 4 electrones de valencia. Ya. Eso es lo que me está diciendo. Y además me está diciendo que el grupo es A, por lo tanto es representativo. Significa que su configuración electrónica termina en S o en P. Ya tengo esta información. Ahora simplemente tengo que contar. O sea, me dieron los datos de la cantidad de electrones, por lo tanto cuento. Aquí, ¿cuántos electrones tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la primera tengo 6 electrones. ¿Me sirve? No, porque si fuera este iría en el grupo 6A. Por lo tanto, no me sirve. Luego el de acá tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 4 electrones, lo que significa que va en el grupo 4A. Luego el de acá tiene 8 electrones, si no me equivoco. 8 electrones, lo que significa que es un gas noble que está en el grupo 0. Y luego tengo este de acá. ¿Cuál es el error de este? Si se dan cuenta, están mal distribuidos los electrones, porque siempre se deben llenar primero los orbitales y después seguir rellenando. Es decir, que primero yo debería poner todos hacia arriba y si me quedan, empiezo a completar hacia abajo. Entonces, en realidad, de esta forma debió haber sido, por lo tanto está malo. Y lo mismo pasa con este. Este debió haber sido así, uno hacia arriba y el otro hacia arriba. Habrían quedado dos desapareados. Por lo tanto, este también está mal. Lo que significa que la única que me sirve es la B, que está en el grupo 4A, que está bien distribuida y que tiene la cantidad de electrones de valencia necesaria. ¿Dudas con eso? A ver, voy a ver cuántos la tuvieron buena. 8. 2 personas la tuvieron buena. Ya. Oh, qué raro, todos pusieron la A. ¿Por qué pusieron la A? La A. ¿Por qué pusieron la A? Ah, tengo un chat. Leí 6. Ah, ya. Ya, sí, son cosas que pasan. Ya, sí, siempre acuérdense que es 5. Si le pongo a la izquierda, le estoy restando. Si le pongo a la derecha, le estoy sumando. Ya, siempre acuérdense de eso. A ver, Diego, no entiendo tu pregunta. ¿No se tendría que haber rellenado hasta el último cuadrado?
Me refiero porque en el que está solo hay uno para arriba. Ah, ¿te refieres a esto? Ah, espérame. No sé si entendí bien, pero no sé si te refieres a que esto está en pareja. ¿A eso te refieres? Esto, ya, esto está en pareja. Oh, oh, espérame. Déjenme borrar un poco. Ahí sí. Ya, ya. Si esto está en pareja, es porque estás representando otro orbital, ¿me entiendes? No estás representando, esto es por ejemplo si fuera así, 1s2, 2s2, 2p2. Si a ti te dicen, identifica los electrones de valencia, tú sabes que los electrones de valencia son todos estos. O sea, significa que tiene 4 electrones. Pero tú sabes que el S es un orbital distinto al P. Por lo tanto, lo escribes separado. Es como si esto fuera tu cuadrito. Entonces, ¿qué pasa? El P tiene 3 orbitales, mientras que el S tiene solo uno. Y en este caso, el S tiene 2 electrones. Pero en este otro, el P tiene 2 también. Por lo tanto, se escriben separados. ¿Me entiendes? Porque es otro orbital. No es el mismo orbital. Recuerda que aquí en este caso estamos representando un S. ¡Ay, qué horrible! Estamos representando un S y aquí estamos representando un P. Pero ambos me identifican a los electrones de valencia. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ya. Luego, un átomo neutro cuya configuración electrónica es la que está aquí pertenece a. Ya veamos cómo le fue en esta pregunta. La 9. Hubo 1, 2, 3, 4 la tuvieron mala. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que me están entregando la configuración electrónica. Y lo único que tengo que fijarme siempre en cuál es el número más grande de energía, ¿ya? El número más grande en energía va a ser mi periodo, siempre. Entonces, en este caso, ¿cuál es el número más grande? Tengo un 1, es muy chico. Tengo un 2, un 2, un 3, un 3, un 4 y un 3. Por lo tanto, el número más grande es el 4. 4. Significa que el 4 es mi periodo. Por lo tanto, inmediatamente descarto la A, descarto la B. Luego, ¿qué puedo hacer? Sabemos que si termina en S o en P, mi grupo va a terminar en A, mientras que si termina en D, va a terminar en B. Sabemos que termina en D de dedo. Por lo tanto, no va a terminar en A. Significa que descarto la C. Luego, miro y digo, ya, ¿cuáles son mis opciones? Me está diciendo que el grupo puede ser 5 o el grupo puede ser 3. ¿Qué es lo que hago ahora? Identifico los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son mi último orbital. Y en este caso, ¿cuál es mi último orbital? Va a ser 4s2 y 3d3. No confundir y no vayan a pensar que mi último orbital es 3p con 3d o solo pensar que es 3d. No. Recuerden que cuando uno hace la configuración electrónica, el 4s y el 3d básicamente están en mi mismo orbital. Por lo tanto, estos son mis electrones de valencia, lo que significa que tengo 2 electrones más 3 electrones, y eso es igual a 5 electrones. Entonces, yo tengo en este caso que mi periodo es el 4 y mi grupo es el 5b, no el 3b, porque 3d no es mi último orbital, no es el último orbital. ¿Ya? No sé escribir. Para que les quede bien claro. ¿Dudas con eso?
Ya, perfecto. Perfectrijillo. Continuamos entonces. Considere el siguiente modelo para un átomo con 2 niveles de energía. Ah, ya, chicos. En esta pregunta hubo un problema porque resultó que habían 2 respuestas incorrectas, ¿ya? Yo pido disculpas por el equipo porque en realidad yo no revisé el ensayo y fue un error mío porque debía haberlo revisado y el coordinador lo envió y no nos percatamos de que habían ciertos errores y al revisarlo después nos dimos cuenta que estaban. Por lo tanto, acá en esta pregunta habían 2 correctas. Después con el form se arregló ese asunto, ¿ya? Pero igual, ahora lo voy a explicar bien para que no se enrede. Trataremos de que para el próximo ensayo no suceda esto porque igual es bien molesto. Ya, ¿qué tenemos? Tenemos este átomo que tiene 2 niveles de energía. Me muestran cuántos son sus protones. Tiene una cantidad de protones igual a 6 y tiene una cantidad de neutrones igual a 7. Ya. Luego, me preguntan, ¿qué más puedo saber? Que tiene 2, 3, 4 electrones en el último orbital y tiene 2 electrones en el primer orbital. Por lo tanto, tiene 6 electrones. Ya. Luego me dice, al respecto es incorrecto afirmar que en el nivel más externo presenta 4 electrones desapareados. Ya, entonces, me están diciendo que este átomo tiene 2 niveles de energía y además me dicen que tiene 6 electrones. Por lo tanto, yo puedo hacer mi configuración electrónica para que sea más fácil. Entonces digo 1s2, 2s2, 2p4. Reviso si la hice bien. Tiene 1 y 2 niveles de energía, que es lo que me dice el enunciado, y además tiene... Ay, le puse 2 electrones más, lo siento. Lo siento. Mala mía. ¿Cómo borro esto? Ahí está. Disculpe, lo voy a hacer de nuevo. Es 1s2, 2s2, 2p2. Ahí sí. Ay, está en blanco. Ya. Listo. Entonces, tengo 2 niveles de energía y tengo 6 electrones. Luego, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Para saber cuántos electrones desapareados tengo, simplemente hago lo que siempre hago. Mi dibujito. Tengo el 1s, el 2s y el 2p. Ya, el 1s tiene 2 electrones. Listo. El 2s tiene 2 electrones. Listo. El 2p tiene 1, 2. Tiene 2 electrones desapareados. Por lo tanto, en el nivel más externo presenta 4 electrones desapareados. Esto es incorrecto. Tiene 2 electrones desapareados. Por lo tanto, dado que nos preguntan cuál es la incorrecta, esta estaría correcta. Luego, ¿el átomo se considera metálico y tetravalente? Ya, si tiene 6 electrones, sabemos que estamos hablando ¿de qué? De nuestro queridísimo carbono. El carbono es un elemento no metálico y si tienen dudas lo revisan en su tabla periódica. Carbono es no metálico. Regreso. ¿Dónde estábamos? Ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo suponer de esto? ¿Que el átomo se considera metálico? No, el átomo es no metálico. No metálico. Significa que esta está incorrecta, por lo tanto está correcta. Ya, esta es la pregunta que les decía recién, que tiene 2 alternativas correctas, que son A y B. ¿Ya? Para los que la pusieron en el ensayo, se les puso buena después.
¿Dudas con esto? Ay. ¿No? Ya, perfecto. Sorry por tantos y hubo hartos problemas igual con el ensayo porque habían preguntas que estaban medio raras. Espero que no vuelva a pasar en verdad. Ya. Siguiente pregunta. Indique cuál de las siguientes opciones es falsa para un elemento del grupo 8A. Ah, ya. Esta pregunta tuvimos que anularla porque yo me di cuenta hoy día que estaba mala. ¿Por qué está mala? Porque resulta que dice que la alternativa correcta es la C, que dice cuál de las siguientes opciones es falsa para un elemento del grupo 8A, y efectivamente es falso porque logra configuración estable al captar un electrón. Sabemos que los elementos del grupo 8A no reaccionan con otros elementos básicamente porque ellos ya están estables, por lo tanto esta sí o sí es falsa, lo cual en sí estaba correcto. Pero hay una alternativa que está mala, que es esta. No tiene electrones de valencia. Esta también es falsa. ¿Por qué? Porque hace un tiempo se creía que los gases nobles, como no reaccionan con otros elementos, como que se intentaba definir que en verdad no tienen electrones de valencia. Pero el concepto de electrones de valencia en sí, lo que me quiere decir es que tiene los electrones en un nivel más externo. Y eso sí sucede. Es decir, que en la actualidad se sabe que sí tienen electrones de valencia. Por lo tanto, en este caso también habían dos respuestas correctas. Pero más bien se quiso anular la pregunta. De verdad, disculpen por los problemas que hubo en este ensayo. Fueron hartos en realidad. Y si analizamos la siguiente alternativa, lo demás está bien. Corresponde a un gas noble, esto es verdadero. No posee electronegatividad, también. Y posee un alto potencial electrónico, también. Por lo tanto, las únicas que estaban malas eran estas dos. Insisto, disculpen por las molestias. Ya. ¿Dudas? O sea, ¿dudas con esto? Ya, bacán. Gracias. Luego, los elementos sodio, magnesio y aluminio pertenecen a un mismo periodo. Al respecto se afirma que la electronegatividad del aluminio es mayor que la del sodio y la del magnesio. Ya, recuerden que la electronegatividad crece de esta forma. Por lo tanto, yo puedo mirar mi tabla periódica ubico al sodio, que está acá, al magnesio y el aluminio. De estos tres, ¿cuál tiene mayor electronegatividad? El aluminio, bien digo, bien, Cristina. Efectivamente, el aluminio es el que tiene mayor electronegatividad simplemente porque está más hacia la derecha en el mismo periodo. Si el aluminio se hubiera encontrado como por acá, por ejemplo, también habría tenido mayor electronegatividad porque está más arriba y más a la derecha. O sea, mientras más arriba esté y más hacia la derecha, mejor. Por ejemplo, el potasio tiene menor electronegatividad porque está más abajo y más a la izquierda. Entonces, no me sirve. Por lo tanto, el que tiene mayor electronegatividad es el aluminio. ¿En qué pregunté? Aquí, es el aluminio. Lo que significa que esta respuesta está correcta. La electronegatividad del aluminio es mayor que la del sodio y del magnesio. Luego, el ion aluminio más 3 es más estable que los iones sodio y magnesio. ¿Qué es lo que hago? Yo sé que el aluminio tiene 13 electrones en su estado fundamental.
pero perdió 3, por lo tanto me quedó con 10, el aluminio. Luego, yo sé que el sodio tiene 11 electrones en su estado fundamental, pero perdió 1. Por lo tanto, me quedo con 10, sodio. Y por último, el magnesio tiene 12, pero perdió 2. Por lo tanto, me quedo con 10 también. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el aluminio es más estable que el ion más aluminio más 3, es más estable que los iones sodio más 1 y magnesio más 2? No. ¿Por qué? Porque ambos quedaron con la misma cantidad de electrones, o sea, ambos tienen igual estabilidad. Perdón, los tres, no ambos. Los tres tienen igual estabilidad. Significa que este no es más estable que los demás, son igual de estables. Por lo tanto, esta no me sirve. Descarto las dos. Luego, ¿el sodio tiene mayor tamaño que el magnesio y el aluminio? Pues simplemente voy y miro mi tabla periódica. ¿Cómo crece el radio atómico? Cuando dicen tamaño se refiere al radio atómico. Y recuerden que el radio atómico crece hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, el que tiene mayor tamaño va a ser el que esté más a la izquierda. Y en este caso corresponde al sodio. El sodio está más a la izquierda que el magnesio y que el aluminio. Entonces, volviendo a la pregunta, este sí tiene mayor tamaño y la 1 también tiene mayor electronegatividad, por lo tanto la correcta es 1 y 3. ¿Dudas con esta? Ya. Muchas gracias, chiquillos, por responder. Luego, la relación correcta para los siguientes átomos con respecto a sus energías de ionización es, ya, ¿cómo crece la energía de ionización? Vayamos a nuestra tabla periódica. Tenemos el helio, el silicio, azufre, sodio y argón. Ya, entonces voy a subir. Ya, entonces busco estos elementos. El helio, el silicio, el azufre, el neón. No, era el sodio, perdón. El sodio y el argón. Ya. ¿Qué es lo que podemos notar? Podemos notar que tanto el sodio, el silicio, el azufre y el argón están en el mismo periodo, mientras que lo único que difiere es el helio. Sin embargo, el helio y el argón están en el mismo grupo. Ya. Entonces, recuerden que el potencial de ionización crece, o la energía de ionización crece así, más a la derecha y hacia arriba. Significa que el helio es el con mayor energía de ionización porque está más arriba y más a la derecha. Luego vendría el argón, que está un poco más abajo, pero sigue estando más a la derecha. Luego el azufre, luego el silicio y por último el sodio. ¿Por qué el sodio va al último? Porque el sodio está mucho más a la izquierda. Y si está a la izquierda no me sirve porque acuérdense que crece hacia la derecha. Por lo tanto, ese tiene menor energía de ionización. Entonces, ahora sí vuelvo a mi pregunta. Aquí. Me encuentro con que
Apenas se ve. Voy a tener que borrar un poco. Espérenme. Es difícil usar Zoom. Lo odio. Ya, ahí está. Ya. Entonces, ¿cuál es el que coincide con mi respuesta? Aquí los signos están al revés. Me está diciendo que es el menor. Por lo tanto, va a ser el sodio tiene que ser el primero. Significa que descarto esta y esta. Luego venía el silicio, o sea, este. Después el azufre, el argón y el helio. El helio es el mayor, luego el argón, luego el azufre, luego el silicio y luego el sodio. Esa es la correcta. Ya. ¿Dudas con eso? Profe, tengo una duda. ¿Cuándo un elemento es más estable que otro? Lo que pasa, Nico, es que, ¿te acuerdas que yo había dicho que los gases nobles son los más estables? ¿Y por qué eran los más estables? Simplemente porque su configuración electrónica era de este estilo. NC2, NP6. El N me simboliza el número que representa la energía. Por lo tanto, mientras yo tenga una configuración electrónica más cercana a la de un gas noble, más estable soy. Por eso es que los elementos se juntan con otros elementos para formar enlaces. Al formar enlaces, yo le doy un electrón al que le falta, o a veces me comparten electrones o ¿cómo se llama? O transfiero electrones. Entonces yo de esta forma logro mayor estabilidad, porque cada vez me voy pareciendo más a un gas noble. Los gases nobles son los perfectos, son los que están muy estables. Entonces, si yo puedo alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, se dice que yo soy estable. Lo que quiere decir es que si a un electrón le faltan 5, o sea, perdón, si a un elemento le faltan, no sé, 5 electrones para ser gas noble, mientras que a otro elemento le falta solo un electrón, significa que al que le falta un electrón es más estable que al que le falta 5 electrones. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Hoy creo que no vamos a alcanzar a ver todo el Seba me va a asesinar. Ya. Considerando el siguiente ordenamiento de elementos en el sistema periódico, ¿cuál elemento presenta una mayor electronegatividad? Ya, aquí me ponen una tablita y todo. Me están diciendo que el sodio está en el periodo 3, en el grupo 1A, el aluminio en el periodo 3, pero en el grupo 3B, el CS, que no me acuerdo cómo se llama, está en el periodo 6 y en el grupo 1A, el calcio en el periodo 4, grupo 2A, y el La en el periodo 6 y en el grupo 3B. Entonces, ¿cuál presenta mayor electronegatividad? ¿Cómo crecía la electronegatividad? Crecía así, ¿verdad? Mientras más arriba estoy, mejor. Y mientras más hacia la derecha estoy, mejor también. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál dicen ustedes? El aluminio, bien, Diego. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Si ustedes dibujan una flechita aquí, justo en la tabla, se van a dar cuenta que el que está más arriba es el sodio y el aluminio. Y luego simplemente miro cuál está más hacia la derecha. Y el que está más hacia la derecha es el aluminio. Por lo tanto, este es el correcto. Listo. ¿Dudas con eso? Ya, pues. Perfecto. Continuamos. Los iones
X más 2 y W menos tienen igual cantidad de electrones entre sí. Al respecto, es correcto afirmar que, ya, ¿qué es lo que me dice? Me dice que el W menos en su estado fundamental tenía 17 electrones. Sin embargo, ganó 1, por lo tanto, ahora tiene 18 electrones. De todas formas, voy a anotar aquí que W tiene 17 electrones. Luego, me dicen que X más 2 tiene Z electrones, pero que estos iones tienen igual cantidad de electrones. Significa que X más 2 tiene 18 electrones, al igual que el ion W, porque tienen igual cantidad. Me lo dicen en el enunciado. Luego, dada esta situación, yo puedo saber cuánto tenía X antes de que estuviera ionizado. Sabemos que X perdió 2 electrones y quedó con 18. Significa que antes tenía 20, porque si yo a 20 le quito 2, me queda 18. Por lo tanto, W tiene 17 electrones y X tiene 20 electrones. Luego reviso las alternativas. Dice, X corresponde a un elemento no metálico. Si X tiene 20 electrones, significa que mi elemento es calcio. Sabemos que el calcio es un metal, por lo tanto, esta está mala. Luego me dice, W posee menor radio atómico que X. Pues sí, ¿por qué? Porque básicamente si yo tengo menos cantidad de electrones, sí o sí voy a tener menor radio. Si yo tuviera más cantidad de electrones, tengo mayor radio. Por lo tanto, esta es correcta. Luego, W presenta menor electroafinidad que X. Electroafinidad, ¿cómo crecía? Así. Entonces, en este caso, ustedes pueden verlo en la tabla periódica. Espérenme. 17 y 20. Ay, recién dije. Ah, sí, está bien. Aquí está. Adiós. Ya, aquí está. Ay, no. Aquí está el 17, que es el cloro, y el 20, que es el calcio. Se me olvidó que nos preguntaban. Nos preguntaban, ¿qué era? ¿Qué era? Menor electroafinidad. Ya, ahí está. Y sabemos que la electroafinidad crece así. Mientras más arriba mejor, mientras más hacia la derecha mejor. Por lo tanto, el calcio sí o sí tiene menor electroafinidad porque está más abajo y más a la izquierda. Por lo tanto, recuerden que calcio era X. X tiene... No, el calcio era W, perdón. ¿O no? Ay, no me acuerdo cuál era el calcio. Espérenme. X, ¿cuál era? X tiene 20. X es calcio. Y W tiene... y W es el cloro. Ya. Entonces tenemos aquí que X tiene menor electroafinidad que el cloro, o más bien que W. Sin embargo, la alternativa me lo dice al revés. La alternativa me dice que W tiene menor electroafinidad que X, y eso es falso.
porque aquí lo comprobamos. Comprobamos que X es el que tiene menor electronegatividad, no W. Por lo tanto, no me sirve. Voy a borrar todo porque es muy confuso. Ya. Lo mismo pasa con ya, entonces sabemos que X tiene menor electroafinidad que W. Y en este caso sabemos que la electronegatividad crece igual que la electroafinidad. Por lo tanto, X también tiene menor electronegatividad que W. Y aquí me dice que X presenta mayor electronegatividad que W y eso es mentira. Por lo tanto, también la descarto. Y por último me decía que W corresponde a un elemento del grupo 16A. Y recién descubrimos que W es el cloro. Y el cloro está en el grupo 7A porque es un halógeno. Por lo tanto, la única que me cumplía con las condiciones era, ¿cuál era? La B. ¿Se entendió, chiquillos? Ya, perfecto. Continuamos. Ay, ¿a qué hora termina la clase? ¿A las 7:40? Ya, espera. Tengo que avisarle. Ya voy a tener que avisarle a el Seba. Ya. ¿Cuántos enlaces sigma presenta el siguiente segmento de un polímero? ¿Cuáles eran los enlaces sigma? ¿Alguien se acuerda cuáles son los enlaces sigma? Ya. Acuérdense que un enlace simple tiene un enlace sigma. Un doble enlace tiene un sigma y un pi. Y un triple enlace tiene un sigma y dos, qué horrible, 2pi. Ya. Por lo tanto, todos los que sean enlaces simples tienen un sigma. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos nuestro dibujito. Tenemos un carbono con un oxígeno. Tenemos nuestro queridísimo benceno. Ay, que me está quedando horrible. Ya. Entonces, en este enlace de acá, como es doble, voy a tener un sigma, ¿no es cierto? En este enlace de acá, como es doble, también voy a tener un sigma. En este enlace donde hay un... Recuerden que en el benceno lo que tengo es un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono y otro carbono. Ya, entre este carbono y este carbono tengo un sigma. Entre este carbono y este carbono tengo un sigma. Entre este carbono... Ay, se está viendo otro enredo. Entre este carbono y este carbono tengo otro sigma. Ya. Espérenme, creo que lo voy a dibujar más grande porque no sé si se está entendiendo. Ay, chicos, me van a matar, ya estamos en la hora. Ya. Ya. Entonces, esto cuando yo tenía pizarra era todo más fácil. Ya, aquí hay un sigma, aquí hay un sigma, aquí hay un sigma.
Listo, porque son enlaces dobles. Luego, ¿qué es lo que tengo? Acuérdense que el benceno en realidad es un C6H5. Por lo tanto, tengo además hidrógenos, ¿ya? Hidrógenos que no se ven técnicamente. Entonces, aquí tengo un hidrógeno. Aquí tengo un hidrógeno. Aquí tengo un hidrógeno. Ay, no puedo. Chicos, tengo un problema, es que tengo una ayudantía en 2 minutos más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir al Seba que quedamos pendientes en esta pregunta para que él siga las que quedan, porque si no mis ayudantados me van a matar. Y luego él sigue con las preguntas que quedaron, ¿ya? Y así pueden tener también sus 10 minutos de descanso. O sea, en teoría. Le voy a decir a Sebas y que no se preocupen, que igual van a ver el resto de las preguntas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces dejamos esto hasta acá y que les vaya muy bien. Cuídense, no salgan de sus casas, pórtense bien. Chao, que estén bien. Chao.